Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 10 de diciembre del 2017. Y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del profeta Isaías. Tú, Señor, eres nuestro Padre y nuestro Redentor. Ese es tu nombre desde siempre. Porque, Señor, nos has permitido alejarnos de tus mandamientos y dejas endurecer nuestro corazón hasta el punto de no temerte. Vuélvete, por amor a tus siervos, a las tribus que son tu heredad. Ojalá rasgaras los cielos y bajaras, estremeciendo las montañas con tu presencia. Descendiste y los montes se estremecieron con tu presencia. Jamás se oyó decir, ni nadie vio jamás que otro Dios, fuera de ti, hiciera tales cosas en favor de los que esperan en él. Tú sales al encuentro del que practica alegremente la justicia y no pierde de vista tus mandamientos. Estabas airado porque nosotros pecábamos y te éramos siempre rebeldes. Todos éramos impuros y nuestra justicia era como trapo asqueroso. Todos estábamos marchitos, como las hojas, y nuestras culpas nos arrebataban, como el viento. Nadie invocaba tu nombre, nadie se levantaba para refugiarse en ti, porque nos ocultabas tu rostro y nos dejabas a merced de nuestras culpas. Sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos hechura de tus manos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les deseo la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, el Señor. Continuamente agradezco a mi Dios los dones divinos que les ha concedido a ustedes por medio de Cristo Jesús, ya que por Él los ha enriquecido con abundancia en todo lo que se refiere a la palabra y al conocimiento. Porque el testimonio que damos de Cristo ha sido confirmado en ustedes a tal grado, que no carecen de ningún don, ustedes, los que esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él los hará permanecer irreprochables hasta el fin, hasta el día de su advenimiento. Dios es quien los ha llamado a la unión con su Hijo Jesucristo, y Dios es fiel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento. Así como un hombre que se va de viaje, deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer y encarga al portero que esté velando, así también velen ustedes, pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa. Si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. No vaya a suceder que llegue de repente y los halle durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos. Permanezcan alerta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audio reflexión misa del domingo 10 de diciembre del 2017. En esta misa el Señor Jesús nos invita a hacer un alto en nuestra vida, para analizar cómo andamos, si realmente hay congruencia con lo que sentimos, pensamos, creemos, hablamos y vivimos. Mucha gente de boca quiere ir al cielo, pero con los hechos, pecado, vicios, sexo, etc., está caminando hacia el infierno. No basta querer las cosas para alcanzarlas, es necesario traducir mi querer en el hacer, es necesario aprender a renunciar a bienes menores por bienes mayores. No entiendo cómo existe gente reducida de inteligencia, que cree que haciendo las cosas mal, le van a salir bien. En la primera lectura, Isaías nos invita a dejar el tiempo de servidumbre y a preparar el camino del Señor, rebajando todo monte y colina, enderezando lo torcido y allanando lo escabroso. En la segunda lectura San Pedro nos dice que tenemos que llevar una vida de santidad y entrega, si realmente esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde habite la justicia.
Y en el Evangelio San Marcos nos dice que todo católico debe, a imitación de Juan Bautista, mantenerse preparando, con su ser y hacer, con su testimonio, la venida de nuestro Señor Jesucristo, quien al bautizarnos con su Santo Espíritu, nos llenó de las gracias necesarias para alcanzar nuestra salvación y santificación. Audioreflexión de la primera lectura. Libro de Isaías. En esta primera lectura el Señor viene a consolar a su pueblo. En la actualidad su pueblo somos todos los bautizados, todos los que integramos la Iglesia Católica. ¿Y de qué viene a consolarnos? De las consecuencias del tiempo de servidumbre en que estuvimos sujetos al pecado. Por eso, en este tiempo el Señor nos invita a prepararnos, o sea, a convertirnos. ¿Cómo? La lectura nos dice cómo. Que todo valle se eleve. El valle lo conforma toda aquella gente tibia, que vive sin pena ni gloria, que no le hace mal a nadie, pero tampoco le hace bien a nadie. A esos les pide que se eleven, que se levanten, que despierten, que empiezan a caminar en su entrega a Dios y a los hermanos. Que todo monte y colina se rebajen. Aquí el Señor les habla a los soberbios, a los fanfarrones, prepotentes, a los que se creen superiores a los demás, a esos les pide el Señor que se rebajen, o sea que se llenen de humildad. Que lo torcido se enderece. Mucha gente hace las cosas de manera torcida, cuando quiere justificar los medios por el fin. Por ejemplo, Robin Hood que robaba a los ricos para darle a los pobres. Robar es un pecado, por lo tanto lo que hacía Robin Hood no estaba bien, mejor se hubiera puesto a crear fuentes de trabajo, para que los pobres se ganaran su dinero honradamente y no tomar el camino fácil del robo. Que lo escabroso se allane. La gente escabrosa, es aquella que no tiene pureza de intención, ni de motivación. Es la gente hipócrita, que hace las cosas con doble intención. A esas personas el Señor les pide que se allanen, que sean honestas, que purifiquen sus intenciones. A toda esta gente, tibia, soberbia, mediocre, hipócrita, pide el Señor que les sea anunciado la buena nueva. Por eso, el Señor nos pide en esta época de Navidad a todos los católicos, que nos convirtamos en mensajeros de su palabra, que alcemos la voz y que no temamos, para que cuando esta gente escuche su mensaje y se convierta, vea la gloria del Señor y entonces Él, como buen pastor, vendrá a apacentar su rebaño y lo atenderá solícito. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Isaías capítulo 55, versículo 6. Busquen a Yahvé ahora que lo pueden encontrar, llámenlo ahora que está cerca. Que el malvado deje sus caminos y el criminal sus proyectos. Vuélvanse a Yahvé que tendrá piedad de ellos, a nuestro Dios, que está siempre dispuesto a perdonar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este tiempo de Adviento es un tiempo de arrepentimiento, es un tiempo de conversión. Mientras tengamos vida, tenemos esperanza de salvarnos. Mañana, puede ser demasiado tarde. Mucha gente adorna sus casas, ponen el arbolito de Navidad, y el nacimiento. Vas por las calles y ves todas las fachadas llenas de luces, las calles llenas de adornos navideños. Todos dizque preparándonos para la Navidad. Pero la verdad es que la mayoría nada más se prepara por fuera, ya que por dentro son muy pocos, los que se preparan como Dios quiere, para recibir la venida de nuestro Señor Jesucristo. Un domingo por la mañana en la iglesia una cantidad de fieles de alrededor 2000 personas, estaba reunida y se sorprendieron de ver dos hombres entrar vestidos de la cabeza a los pies de negro y con armas. Uno de los hombres dijo, el que se atreva a recibir un tiro por Cristo quédese en el lugar que está. Inmediatamente el coro se fue, los del ministerio de liturgia y los ministros de la Eucaristía también se fueron, también se fue gran parte de la feligresía. De las 2000 personas, solo quedaban 20. El hombre que había hablado miró al sacerdote y le dijo: «Oh padre, ya me deshice de los hipócritas. Ahora puede empezar su sermón, que tenga un buen día». Y los dos hombres se fueron. Si ahorita entrarán estos hombres a todas las casas adornadas de Navidad, y les dijeran quien se atreva a recibir un tiro por Cristo que deje sus adornos puestos. ¿Cuántos se atreverían a dejar sus casas adornadas? Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Ezequiel capítulo 18, versículo 21.
Si el malvado se aparta de todos los pecados cometidos, se dedica a observar todos mis mandamientos y se comporta de acuerdo al derecho y a la justicia, vivirá, y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta primera lectura el Señor nos lleva a preparar el camino en el desierto y esto significa, apartarnos de todos los vicios, de todos los pecados cometidos, arrepentirnos, convertirnos, confesarnos y empezar a observar los mandamientos de Dios, comportándonos de acuerdo al derecho y a la justicia. ¿Qué significa comportarse de acuerdo al derecho y a la justicia? La respuesta se podría encerrar en tratar a los demás, como me gustaría que me trataran a mí. Porque la gran mayoría, tratamos mal a nuestra pareja, a nuestros hijos, y luego queremos que ellos nos traten bien. Recuerden, no se puede sembrar chiles y cosechar jitomates. Nuestros hijos, nuestra pareja, los que nos rodean, tienen derecho a ser respetados, escuchados, tienen derecho de pensar, sentir y ver las cosas de manera diferente a la mía, y yo no tengo derecho de pisotearlos, humillarlos, insultarlos y maltratarlos, porque no actúan, piensan y sienten, como a mí me gustaría. Eso sería una injusticia total, a eso se le llama tener complejo de mini Dios. Si Dios, cuando nosotros no hacemos las cosas como Él manda, actuará como nosotros lo hacemos, cuando los demás no cumplen nuestras expectativas o no viven de acuerdo al guión que les asignamos, ¿cómo nos iría? Gracias a Dios, que Dios nos ha enseñado, que el principio del amor es el respeto. Y en el respeto a Dios, a mí mismo y a los demás, no hay lugar para el abuso, la injusticia y el pecado, y solo en el respeto puede el hombre alcanzar el derecho, la libertad y la justicia. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Amós, capítulo 5, versículo 14 al 15. Busquen el bien y no el mal si quieren vivir, para que así Yahvé esté con ustedes, como de continuo repiten. Aborrezcan el mal y amen el bien, impongan la justicia en sus tribunales y quizá Yahvé Sabaoth se apiade del resto de José. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es importante, empezar a buscar el bien. El bien en mi familia, el bien en mi trabajo, el bien en mi manera de pensar, de actuar, de hablar, el bien al decidir. ¿Qué queremos que haya en nuestro hogar en esta Navidad? ¿Vida o muerte? Si queremos la vida, debemos elegir el bien, buscarlo con ahínco en todo lo que hacemos y no solo apartarnos del mal, sino aborrecerlo, no tolerarlo por ningún motivo. Porque el mal, el pecado, es como la humedad, se va metiendo poco a poco, y cuando menos pensamos, ya está instalado en nuestras vidas, en nuestros corazones, apoderándose de nuestra manera de ser, y llevándose a hacer cosas que dañan a los demás y a nosotros mismos. Audio reflexión de la segunda lectura. Segundo libro de Pedro. En esta segunda lectura, el Señor nos dice que para Él no hay tiempo ni espacio, Él es omnipresente, y a veces parece que se tarda en hacer justicia, pero es que antes que justo, Dios, es misericordioso, y por eso espera que el hombre entre en razón, espera que el hombre escuche a sus mensajeros y se convierta, porque Él no quiere que nadie perezca. Todo principio tiene un fin, y los seres humanos a veces vivimos como si fuéramos a ser eternos, como si nunca no fuéramos a morir. Es importante tener siempre presente que vamos a morir, para vivir con mayor intensidad nuestra vida. Si sabemos que Cristo va a venir por segunda vez, en la parusía con cuánta santidad y entrega debemos vivir, esperando y apresurando el advenimiento del día del Señor. Todos los que esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde habite la justicia, tenemos que empezar a ejercer esa justicia, esa santidad, poniendo todo nuestro empeño en que el Señor nos halle viviendo sin mancha y en paz, con Él, con nosotros mismos y con los que nos rodean. Conocí a un anciano muy sabio y maravilloso que, a pesar de su edad, se conserva activo y trabajando para Dios, y al preguntarle yo, ¿cuál era su secreto?, me llevó a su oficina y me mostró un cuadro pegado en la pared, que decía lo siguiente. Trabaja duro y parejo, por hacer el bien, mientras puedas resistir, que trabajar por el bien es vivir, retirarse a descansar es prepararse a morir. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Les responderás. Tan cierto como que soy vivo, palabra de Yahvé, que no deseo la muerte del malvado, sino que renuncia a su mala conducta y viva.
Dejen el camino que han tomado para que morir, casa de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor no vino a condenar a nadie, sino a salvarnos. Y Él no desea la muerte del malvado. ¿Qué padre bueno desearía la muerte de su hijo, por muy malo que sea éste? Pues Dios es un Padre maravillosa y perfectamente bueno, y lo último que desea es que uno de sus hijos, aunque sea el más grande pecador del mundo, se condene, y muera. Por eso, a veces parece como que Dios se queda callado y no hace nada, ante la maldad del hombre, pero Dios sí hace, manda mensajeros, evangelizadores, predicadores, gente que ore por esos pecadores, buscando que abran su corazón, para que dejen su mal camino y entiendan que no tiene sentido morir, si tienen la opción de vivir. ¿Para qué morir, teniendo en nuestras manos la posibilidad de vivir? Y no solo de vivir, sino de vivir en paz, felices y llenos de amor en esta vida para así alcanzar la eternidad. Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Romanos capítulo 2, versículo 4 al 6. Esto sería aprovecharte de Dios y de su inmensa bondad, paciencia y comprensión y no ver que esa bondad te quiere llevar a la conversión. Si tu corazón se endurece y te niegas a cambiar, te estás preparando para ti mismo un gran castigo para el día del juicio, cuando Dios se presente como justo juez. Él pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Existe mucha gente que dice, yo voy a seguir pecando, al fin y al cabo, Dios es muy misericordioso. Ojo. Dios es misericordioso, pero no es alcahuete de nadie. Muchos a veces nos comportamos como los niños, cuando no estudian y luego salen con que el maestro me reprobó porque le caía mal. Así vamos a querer culpar al final de nuestra vida a Dios diciendo es que Dios me condenó. Si tú estás escuchando el llamado de Dios, y en vez de prepararte esta Navidad a recibirlo, con el arrepentimiento, la conversión, la oración, te preparas a recibirlo con borracheras, impurezas, rencores, resentimientos. Sabes, te estás preparando para ti mismo un gran castigo, para cuando venga Jesús, ya no como Salvador, sino como justo juez, a pagarnos a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestras obras. Checa. Pon en una balanza tus obras, palabras y pensamientos buenos, y en otra tus obras, palabras y pensamientos malos. ¿A dónde se inclina la balanza? En justicia, ¿a dónde te tocaría irte? Si tú aceptas en este momento el llamado de Dios a la conversión, Él se compromete a saldar toda tu cuenta, pero si no, Él guardará todos los recibos de cobro en tu contra y te los presentará el día del juicio. Tú tienes la última palabra. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Primer libro de Pedro capítulo 3, versículo 20. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempo de Noé, cuando se iba acabando la paciencia de Dios y Noé ya estaba construyendo el arca. Pero algunas personas, 8 en total, entraron al arca y se salvaron a través del agua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tarde o temprano, a Dios se le acabará la paciencia, y eso puede ser hoy. Así, que tienes dos opciones, o te niegas a creerle a Dios, y le sigues creyendo a los medios de comunicación, que te invitan a recibir la Navidad, dándole rienda suelta a tus pasiones, vicios, y desenfrenos, diciéndole no a Dios. Y si al diablo, si al infierno y si a la condenación. O le crees a Dios y le dices no al diablo. Y si a Dios. Y como Noé y sus hijos te preparas a recibir la Navidad, como Dios quiere que lo hagas y te lo da a conocer, a través de su iglesia, de su palabra contenida en la Biblia y enseñada por sus sacerdotes, predicadores, catequistas, etc. Y te salvas del diluvio. Cruzando el desierto, un viajero inglés vio un árabe muy pensativo sentado al pie de una palmera, a poca distancia reposaban sus camellos pesadamente cargados de joyas, perfumes y tapices para ser vendidos a alguna ciudad vecina. Preguntándole el inglés. Buen amigo, pareces preocupado, ¿puedo ayudarte en algo? Ah. Respondió el árabe con tristeza, estoy muy afligido porque acabo de perder la más preciosa de las joyas, ga. Respondió el otro, eso no debe ser gran cosa para ti que llevas tesoros sobre tus camellos y te será muy fácil reponerla. ¿Reponerla? Exclamó el árabe, bien se ve que no conoces el valor de mi pérdida, era una joya como no volverá a hacerse otra.
Estaba tallada en un pedazo de piedra de la vida y había sido hecha en el taller del tiempo. La adornaban 24 brillantes alrededor de los cuales se agrupaban 60 más pequeños. Ya ves cómo tengo razón en decir que joya igual no podrá reproducirse jamás. A fe mía, dijo el inglés, tu joya debía ser preciosa, pero ¿no crees que con mucho dinero pueda hacerse otra semejante? El árabe pensativo, respondió. La joya perdida es un día, y un día que se pierde, no vuelve a encontrarse. En el gran reloj de la vida solo existe una palabra, ahora. No te distraigas. No tengas miedos. Cada segundo es un escalón hacia la plenitud. Hoy es el momento de arrepentirte, de convertirte, de pedir perdón, no desperdicies la oportunidad que te está dando Dios de vivir. Mañana puede ser demasiado tarde. Imitemos a Noé, y a sus hijos. Hoy entremos en el arca de la salvación, para que el agua del pecado, de los vicios, de las impurezas, no nos ahogue y nos lleven a la condenación eterna. Audio reflexión del Santo Evangelio, libro de San Marcos. En este Evangelio, San Marcos nos presenta a Juan Bautista como la voz que clama en el desierto. Juan Bautista es el predecesor de los predicadores, de los católicos que cumplimos con nuestra misión de ser profeta, recibida en el bautismo. Juan era la voz, Cristo la palabra. La voz del hombre, sin la palabra de Dios, está muerta, y la palabra de Dios, sin la voz del hombre, está muda. Dios necesita que todos los católicos en esta Navidad, a imitación de Juan Bautista, abramos nuestra boca, invitando a toda la gente a la conversión. Ciertamente nos va a pasar lo que a Juan el Bautista, vamos a predicar en el desierto. ¿Qué es un desierto? Un lugar donde no hay vida, ni agua, ni árboles, ni flores, ni ríos, solo abrojos y muerte. Pero la palabra de Dios, es como agua, que, al caer en el desierto, hace que éste vuelva a tener vida. A lo mejor sentimos que nuestras palabras van a caer en saco roto, y por eso a veces nos callamos, pero ¿qué pasa si nos lanzamos a hablar no solo con fe en Dios, sino también con nuestro testimonio y estas personas se convierten y se salvan? El mundo está como está, porque los malos no se tientan el corazón para hablar, en cambio los buenos nos callamos. Si el malo no tiene miedo para hablar y no tienen miedo de traer al mundo condenación y muerte. Porque los buenos, tenemos miedo de hablar y traer a los que nos rodean, paz, salvación y felicidad. Recuerda, los que crucificaron a Cristo, no fueron los malos de la época de Cristo, sino los buenos que se callaron. El mejor regalo de Navidad que puedes darte a ti, a los demás y a Dios mismo, es imitar a Juan Bautista y ser la voz que hable en el desierto invitando a todos los de tu casa, de tu familia, de tu trabajo, de tu escuela y a ti mismo, al arrepentimiento, a la conversión y a vivir una Navidad cristiana, tal como a Dios le gustaría que la viviéramos. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 12. Por tanto hagan morir en ustedes lo que es terrenal, es decir, libertinaje, impureza, pasión desordenada, malos deseos y el amor al dinero, que es una manera de servir a los ídolos. Pónganse pues, el vestido que conviene a los elegidos de Dios, sus santos muy queridos. La compasión tierna, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hacer rectos nuestros senderos. Tenemos que dejar de ser medio honrados y medio rateros. Medios mentirosos y medio honestos. Medios buenos y medio malos. O sea, tenemos que dejar de ser mediocres, o somos o no somos. ¿Queremos salvarnos? ¿Queremos paz, felicidad y amor en nuestras vidas? ¿Queremos ir al cielo? Paguemos el precio. Y el precio es hacer morir todo lo terrenal, y ponernos el vestido de los elegidos de Dios. Para hacer recto el camino, necesitamos llenarnos de compasión tierna, de bondad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. En pocas palabras, quitarnos la indolencia, el egoísmo y la soberbia. Ser mansos y humildes de corazón. La palabra manso, viene de, mansueco, el que se deja poner la mano.
Manso es aquel que se deja guiar por Dios, que cumple sus mandamientos, que deja que Dios, por medio de su Espíritu Santo, le guíe por los caminos de salvación. Y el que se deja guiar por Dios, no solamente, hace a un lado en algún momento de su vida las cosas terrenales, sino, que las hace morir de una vez y para siempre. De otra manera no haría más que engañarse y ser menso. Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Gálatas capítulo 5, versículos 24 al 26. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Depongamos toda vanagloria, dejemos de querer ser más que los demás y de ser celosos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tenemos que crucificar la carne con sus impulsos y deseos, si no tarde o temprano, va a volver a hacernos presa de sus efectos. Cristo dice, sin mí no pueden hacer nada, conmigo lo pueden hacer todo. Cuando una persona crucifica la carne con sus impulsos y deseos, inmediatamente se deja guiar por el Espíritu de Dios, sin resistencia ninguna. El Señor nos dice en este Evangelio, toda montaña y colina debe ser rebajada. Y Pablo nos traduce esto en, depongamos toda vanagloria, dejemos de querer ser más que los demás y de ser celosos. Estaba un monje orando en su celda. De repente por la ventana comenzó a escuchar el intenso croar de una rana. Por más que intentaba concentrarse no había manera, así que se acercó a la ventana y le gritó a la rana, ¿quieres dejar de hacer ruido? ¿No ves que estoy rezándole a Dios? La rana, asustada, por un momento calló. Sin embargo, no habían pasado ni 2 minutos y reanudó su croac, croac, croac. El monje, enfadado, de nuevo se acercó a la ventana y le dice a la rana, ¿me vas a estar molestando todo el día? Así no puedo rezar a Dios. De nuevo se hizo el silencio durante un rato. Para luego volverse a oír el croac, croac, croac incesante de la rana. Rojo de cólera, el monje se acercó a la ventana con un candelabro, blandiéndolo de manera amenazadora, maldita rana. Cállate de una vez o te acordarás de mí. Entonces se oyó una voz desde lo alto que te hace pensar que prefiero oír tus oraciones en vez del canto de la rana. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Efesios capítulo 4, versículo 31 al 32. Arranquen de raíz de entre ustedes disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Más bien sean buenos y comprensivos unos con otros, perdonándose mutuamente como Dios los perdonó en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lo tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados. Los disgustos, los arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad, tenemos que quitarlas de una vez por todas de nuestras vidas. Uno de los frutos del Espíritu Santo más importante es el dominio de sí mismo. Una persona que no tiene dominio de sí mismo, va directo a la ruina. Cuentan que un hombre era muy iracundo, perdía el control fácilmente y acudió a su padre en busca de consejo. El padre le dijo, hijo, te voy a pedir un favor. Cada vez que pierdas el control y te dejes llevar por el arrebato y grites, insultes, vas a clavar un clavo en esa puerta. El hijo así lo hizo, y en poco tiempo tenía la puerta llena de clavos. Entonces el padre le dijo, ahora cada vez que puedas controlar tu mal genio, vas a ir sacando uno a uno los clavos de la puerta. El hijo orgulloso, al cabo del tiempo llevó a su padre y le enseñó la puerta sin ningún clavo. El padre le dijo, felicidades, pero mira los hoyos que quedaron en la puerta, aun a pesar de sacar los clavos, quedarán ahí. Así sucede en los seres humanos, cada vez que les insultamos, dejándonos llevar por nuestros arrebatos y enojos, les vamos clavando un clavo, y esos clavos siempre van a dejar su huella. Por eso pensamos antes de hablar, y pidámosle a Dios que nos dé el dominio de nosotros mismos, para no lastimar a nadie, y dejar de ser instrumentos de destrucción y empezar a ser instrumentos de edificación y construcción. Carta de Dios para ti, querido hijo. Tú, que eres un ser humano, eres mi milagro. Y eres fuerte, capaz, inteligente y lleno de dones y talentos. Cuenta tus dones y talentos. Entusiásmate con ellos. Reconócete. Encuéntrate. Acéptate. Anímate.
Y piensa que, desde este momento, puedes cambiar tu vida para bien, si te lo propones y te llenas de entusiasmo. Y, sobre todo, si te das cuenta de la felicidad que puedes conseguir con solo desearlo. Eres mi creación más grande. Eres mi milagro. No temas comenzar una nueva vida. No te lamentes nunca. No te quejes. No te atormentes. No te deprimas. ¿Cómo puedes temer, si eres mi milagro? Estás dotado de poderes desconocidos para todas las criaturas del universo. Eres único. Nadie es igual a ti. Solo en ti está aceptar el camino de la felicidad y enfrentarlo, y seguir siempre adelante hasta el fin. Simplemente porque eres libre. En ti está el poder de no atarte a las cosas. Las cosas no hacen la felicidad. Te hice perfecto para que aprovecharas tu capacidad y no para que te destruyas con tonterías. Te di el poder de pensar, te di el poder de amar, te di el poder de determinar, te di el poder de reír, te di el poder de imaginar, te di el poder de crear, te di el poder de planear, te di el poder de hablar, te di el poder de rezar, y te situé por encima de los ángeles, cuando te di el poder de elección. Te di el dominio de elegir tu propio destino usando tu voluntad. ¿Qué has hecho de estas tremendas fuerzas que te di? No importa. De hoy en adelante, olvida tu pasado, usando sabiamente ese poder de elección. Elige amar en lugar de odiar, elige reír en lugar de llorar, elige actuar en lugar de aplazar, elige crecer en lugar de consumirte, elige bendecir en lugar de blasfemar, elige vivir en lugar de morir. Y aprende a sentir mi presencia en cada acto de tu vida. Crece cada día un poco más en el optimismo de la esperanza. Deja atrás los miedos y los sentimientos de derrota. Yo estoy a tu lado siempre. Llámame, búscame, acuérdate de mí. Vivo en ti desde siempre y siempre te estoy esperando para amarte. Si has de venir hacia mí algún día, que sea hoy, en este momento. Cada instante que vivas sin mí, es instante infinito que pierdes de paz. Trata de volverte niño, simple, inocente, generoso, dador, con capacidad de asombro y capacidad para conmoverte ante la maravilla de sentirte humano, porque puedes conocer mi amor, puedes sentir una lágrima, puedes comprender el dolor, no te olvides que eres mi milagro. Que te quiero feliz, con misericordia, con piedad, para que este mundo que transitas pueda acostumbrarse a reír, siempre que tú aprendas a reír. Y si eres mi milagro, entonces usa tus dones y cambia tu medio ambiente, contagiando esperanza y optimismo sin temor, porque yo estoy a tu lado. Cristo. Que esta Navidad nos preparemos a recibir a Jesús, como a Cristo le gustaría que lo hiciéramos. No nos dejemos llevar por la corriente de las fiestas navideñas mundanas, donde en lugar de preparar la venida de Dios, se prepara la venida del diablo. Una forma importante de denunciar el mal, es no participando con él. Abstengámonos de celebrar la Navidad mundanamente, y hagamos todo lo que esté a nuestro alcance por vivir una Navidad cristiana, tratando de enseñar a nuestros hijos las tradiciones aprendidas de nuestros padres, las posadas, el nacimiento, etc. y a prepararnos adecuadamente para que en esta Navidad, celebremos a Cristo, teniéndolo como nuestro invitado especial, y no como nuestro ausente total, al seguir la corriente del mundo y en lugar de invitar a Cristo, invitar al alcohol, a la impureza, al pecado, al diablo, pero a Cristo no. ¡Qué burla más grande! Fiestas donde el diablo se hace presente, usando a los mismos hijos de Dios, para avergonzar a su Padre, para burlarse de Cristo, de su encarnación, de su entrega, de su salvación. Unámonos a Dios, en esta Navidad, y no al diablo. No nos dejemos seducir, ni arrastrar a las fiestas paganas de Navidad. El Señor nos sigue invitando a llevar su evangelio a más y más personas. Les pedimos oración para que Dios nos siga llenando a todos los integrantes del grupo de familia de la Virgen María, por medio del Espíritu Santo, de las gracias, el amor, la fe, la esperanza, la sabiduría, y los dones que necesitamos para que su palabra siga llegando a más y más personas. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el padre Olman que se encuentra delicado de salud, por el padre Ricardo Durán, por la mamá de Susana Ravelero, por los hijos de Silvia, por los hijos de Luisa, por Lupita Velasco, por los hijos de Ceci,
por la hija de Elisa, por Olga, por Gerardo, por José y Emérita, por Carmen Hermosillo, por el esposo de María Elena Velasco, por Gloria, por Luz Ruelas, por Mario Ruiz, por Estoyan, por Marta Atilano, por Diego, por Vicky, por Clara, por su bebé, por Betty y José Luis, por mí, por cada uno de nosotros y por todos los integrantes del grupo Familia de la Virgen María, para que el Señor Jesús remedie nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Sigamos orando por el programa de Radio María Estados Unidos, para que nuestro Señor Jesucristo por intercesión de María Santísima, siga llenándonos por medio de su Espíritu Santo, a todos los que participamos, de amor, fe y sabiduría. Aviso importante a todos los que reciben la reflexión de la misa. Esta reflexión de la misa, es la última de este año 2017, ya que lo que sigue son las posadas, y las vacaciones. Así es que feliz Navidad a todos y muy feliz Año Nuevo. Si Dios nos da vida y licencia, a partir de enero del 2018, volveremos a compartir con ustedes las reflexiones de la misa de los domingos. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.